El versículo de memoria en Marcos 14:36 nos dice: decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Sin embargo, no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. En esta semana vamos a estudiar el capítulo 14 de Marcos, el cual se refiere al complot para matar a Jesús. El plan se venía gestando desde hacía algún tiempo, ya que Marcos 14:1 declara explícitamente que los principales sacerdotes y los escribas procuraban prender a Jesús por engaño y darle muerte. Esto sucedió después de terminar el discurso acerca de las señales de su venida y del fin del mundo. Jesús entonces dijo: dentro de 2 días se celebra la Pascua. En el año 31 después de Cristo, que fue el año de la crucifixión, la Pascua caía el día viernes 14 de Nisán, que era el día en que se sacrificaba el Cordero Pascual. Según la costumbre, el Cordero Pascual era degollado en las últimas horas del día viernes 14 de Nisán, después del sacrificio regular de la tarde, que se hacía a las horas 15. Se lo comía con panes sin levadura después de la puesta del sol de esa misma noche en las primeras horas del día 15 de Nisán. Éxodo 12, 6 al 14, 29, 33, 42 y 51. El día 15 de Nisán, que era un día de reposo ceremonial, era también el comienzo de la fiesta de los panes sin levadura. El día 15 era el primer día de la fiesta de la Pascua, y el día 16 era el segundo día de la fiesta, y en él se ofrecía la gavilla mecida de las primicias de las cosechas. Originalmente se empleó el término Pascua solo para el día 14 de Nisán, pero en el tiempo de Cristo también se empleaba el término Pascua para la fiesta de los panes sin levadura. El Cordero Pascual prefiguraba a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Del mismo modo, la gavilla mecida de la fiesta de los panes sin levadura representaba a Cristo resucitado de los muertos, las primicias de la resurrección. Corresponde señalar que la fiesta en la casa de Simón, el ex leproso de Betania, sin duda se realizó el sábado anterior a la crucifixión, quizá por la noche, y al mismo tiempo, ese sábado de noche se llevó a cabo la reunión de sacerdotes y ancianos en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y Judas salió de la fiesta en la casa de Simón con la decisión ya tomada de traicionar a su maestro. ¿Cuáles fueron las circunstancias que provocaron la reunión de los dirigentes judíos a la cual asistió por primera vez Judas? En primer lugar, la gran excitación que había en Jerusalén a causa de Cristo y de su misión. Muchos de los que se dirigían a Jerusalén para la Pascua se desviaron primero hacia Betania, llevados muchos por la simpatía que sentían hacia Jesús y otros por la curiosidad. Además, la resurrección de Lázaro y
era un admirable testimonio con respecto a la obra de Cristo, y Lázaro declaraba con certeza y con poder que Jesús era el Hijo de Dios. El pueblo estaba ansioso de ver y oír a Jesús. Todos se preguntaban si Lázaro acompañaría a Jesús a Jerusalén y si el profeta sería coronado en ocasión de la Pascua. Los sacerdotes y gobernantes veían debilitarse su influencia sobre el pueblo y se llenaban de odio y ansiedad. Fue así que convocaron un concilio de sacerdotes y fariseos y llegaron a la conclusión de que sería peligroso apoderarse de él abiertamente. Así se determinaron a prenderle secretamente y llevarle al tribunal tan calladamente como fuera posible. Esperaban que cuando la condena se conociera, la voluble corriente de la opinión pública se pondría a favor de ellos. También llegaron a la conclusión de que era necesario que Lázaro también muriese, ya que era una prueba viviente del poder del Redentor. Tan grande era la desesperación de ellos por darle muerte a cualquier precio que sobornaron a los miembros de su propio círculo íntimo para conseguir sus propósitos. También parecía que los líderes religiosos pagaron a un grupo de personas para que apresaran a Jesús. Marcos 14:43. También es posible que los líderes religiosos estuvieran detrás de los muchos que testificaban falsamente contra él, pero cuyos testimonios no concordaban, como dice Marcos 14:56. A la luz de estas conjeturas, es interesante reflexionar acerca de cuánto dinero gastaron los sacerdotes y el resto de los líderes israelitas para asegurarse de la muerte de Jesús. ¿Hasta dónde estaban convencidos de que su supervivencia como líderes dependía de la muerte de este extraordinario profeta que había llegado hasta resucitar un muerto que estuvo 4 días en la tumba? Segundo punto que vamos a considerar: la unción de Jesús con un perfume costoso. En Marcos 14, 3 al 11. En el mismo tiempo en que se realizaba el concilio en Jerusalén para prender a Jesús, Simón, un fariseo, según dice Lucas 7, 36 al 40, a quien Jesús había sanado de la lepra, como expresión de su aprecio y agradecimiento, invitó a Jesús y a sus discípulos a una fiesta como una semana antes de la Pascua. A ese festín asistió también una mujer, que era María, hermana de Marta y de Lázaro, que llevaba un vaso de alabastro que contenía un costoso perfume. El alabastro era una piedra relativamente blanda que podía ser tallada para hacer copas, cajas, vasos y frascos. El perfume era común en Palestina y se hacía de aceite de oliva al que se le añadían especies y otras sustancias aromáticas. El perfume de María era de nardo puro,
de mucho precio, como dice Marcos 14:3, extraído quizá de las fragantes raíces de una planta llamada Nardostachys jatamansi, que crece a grandes alturas en las montañas de los Himalaya. Si el perfume de María provenía de las montañas de la India, no es de extrañarse que fuera de mucho valor, pues representaba unos 300 denarios romanos, o sea, 1.168,5 gramos de plata, equivalente al jornal de unos 300 días de un obrero de esa época. Como los comensales se reclinaban en divanes, apoyando el codo izquierdo en la mesa y los pies en el extremo inferior del diván, dejándolos fuera de la mesa. De ese modo resultaba relativamente fácil para María ungir los pies de Jesús con ese perfume tan costoso sin ser vista, pero eso pasó hasta que el aroma del perfume llenó la habitación. También había derramado el perfume sobre su cabeza y también con sus abundantes lágrimas, y los secaba con sus cabellos. La protesta de los discípulos comenzó por Judas, y los demás se unieron a la crítica, la cual sin duda se propagó en voz baja en torno de la mesa. Marcos 14:4 dice: y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Era Judas el que estaba hablando, y bien sabía que había una ley judía que decía que socorrer a los pobres era una responsabilidad de quienes disponían de más recursos, y que se consideraba un mérito ayudar a los necesitados. Pero Jesús les dijo claramente: dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Marcos 14:7. Ni los más allegados a Jesús comprendían lo que transcurriría en la semana siguiente. Solo María parecía vislumbrar, aunque débilmente, lo que traería el futuro. Frente a la crisis que se avecinaba, Jesús apreció muchísimo el sincero deseo de hacer todo lo que ella podía. Cristo dijo claramente que había sido ungido su cuerpo para la sepultura en forma anticipada, y que su acción sería conocida por todos con la divulgación del Evangelio en todo el mundo. Judas tenía por naturaleza fuerte apego al dinero, pero además había fomentado el mal espíritu de la avaricia, hasta que ésta había llegado a ser el motivo predominante de su vida. El amor al dinero superaba su amor a Cristo, y al ser un esclavo
de un vicio, se entregó a Satanás para ser arrastrado a cualquier bajeza de pecado. Cuando María ungió los pies del Salvador, manifestó su disposición codiciosa y bajo el reproche de Jesús, su espíritu se transformó en hiel. El orgullo herido y el deseo de venganza quebrantaron las barreras y la codicia durante tanto tiempo alimentada le dominó. Judas razonó que si Jesús había de ser crucificado, el hecho acontecería de todos modos. Su propio acto de entregar al Salvador no cambiaría el resultado y, en todo caso, Judas ganaría algo por su traición. Calculaba que había hecho un buen negocio traicionando a su Señor. El tercer punto es la última cena. Marcos 14, 23 al 31. El día jueves de la semana de la Pasión, que es llamado el primer día de los panes sin levadura, era en realidad el día 14 de Nisán. Los discípulos se dirigieron a Jesús para pedir instrucciones en cuanto a los preparativos para la Pascua. Ese día debía sacrificarse el Cordero Pascual. Se acercaron a Jesús el día jueves 13 de Nisán en la mañana para celebrar la Pascua esa misma noche. Es decir, ya no sería el día jueves 13, sino en las primeras horas del día 14 de Nisán, porque después de la puesta del sol ya era viernes y 14 de Nisán. Entonces, probablemente ni los discípulos más allegados a Jesús estaban enterados de los planes que Jesús tenía para la celebración de la Pascua. Por lo tanto, tampoco Judas los conocía. Judas se encontró por primera vez con los miembros del Sanedrín el sábado anterior por la noche, como está registrado en Mateo 26, 3 y 5, y tuvo su segundo encuentro con ellos el martes por la noche. Deseado de todas las gentes, páginas 601, 611, 663 y 667. Judas había estado buscando una oportunidad propicia para entregar a Cristo y formar así el eslabón que faltaba en el complot sacerdotal contra Jesús. Con su ayuda podrían convenientemente prender a Jesús a espaldas del pueblo. Lucas 22, 6 y Marcos 14, 1 y 2. Algunos han sugerido que debido a esta situación, Jesús pudo haber esperado casi hasta el último momento posible a fin de hacer los arreglos para la Pascua. Sin embargo, aún en ese momento, las instrucciones dadas a Pedro y a Juan fueron tales que ni ellos ni los otros discípulos sabían dónde iban a celebrar la Pascua. Solo más tarde ese día, cuando regresaron, Pedro y Juan sabrían dónde iban a estar. A partir de ese momento, Judas tendría poco tiempo para hacer los planes a fin de entregar a Jesús a los dirigentes de los judíos durante las horas tranquilas, las últimas que iba a pasar con los 12, pues tenía instrucciones muy importantes que impartirles.
Desde el viernes hasta el martes, Jesús había pasado las noches en Betania, probablemente en casa de Lázaro. Pero el martes de noche lo pasó en el Monte de los Olivos. No se dice dónde pasó la noche el día miércoles ni la noche del jueves. Quizás Judas fue por segunda vez a los dirigentes judíos el martes, completó los arreglos para traicionar a su maestro y acordó hacerlo en uno de los lugares donde Jesús acostumbraba retirarse. Desea de todas las gentes, 601 y 663. Posiblemente Jesús cambió adrede su lugar de residencia a fin de estorbar los planes de Judas. Juan 6:64. Las instrucciones dadas a los discípulos fueron: id a la ciudad, o sea, refiriéndose a Jerusalén, y ved a cierto hombre, un fulano, que es el término para designar a una persona a quien no se quiere o no se puede nombrar. Según Marcos 14, 13 y 14, ese fulano era un hombre que llevaba un cántaro de agua al cual debían seguir. La tradición afirma que el padre de Juan Marcos era el dueño de la casa en cuyo aposento alto o piso alto se festejaría la Pascua. Por las indicaciones siguientes de Jesús, se sugiere que el dueño de la casa conocía a Jesús y simpatizaba con él. Quizá ya era su discípulo. Y agregó: mi tiempo está cerca. Ahora Cristo quería decir que ya en el día en que iba a ser entregado, con palabras plenas de significado, dijo que su tiempo estaba cerca para terminar su ministerio y morir. Los que participaban en la comida pascual debían permanecer hasta la mañana donde la habían comido, como lo explicita Éxodo 12, 22. Así fue que los discípulos prepararon la Pascua, el cordero pascual, el pan sin levadura, las hierbas amargas y el vino. Sin duda, los preparativos ocuparon buena parte del día, y es probable que Pedro y Juan volvieran hacia el atardecer. Veamos ahora la celebración de la Pascua en sí. Según la Mishnah, el ritual de la cena de la Pascua mezclaba la primera copa de vino y la servía a los otros pronunciando una bendición sobre el día y sobre el vino. Entonces se ponía la mesa y los alimentos: el cordero, las hierbas amargas, el pan sin levadura, lechuga y una salsa llamada jaroset, hecha de almendras, dátiles, higos, pasas, especies y vinagre. Se servía la segunda copa de vino y el jefe de la familia explicaba el significado de la Pascua. Se cantaba la primera parte del Alel o alabanza, aleluya también, de la Pascua, que eran los Salmos 113 y 114. Al servirse la tercera copa de vino, el jefe de la familia pronunciaba la bendición sobre la comida. Se servía la cuarta copa de vino y se entonaba la segunda parte del Alel, que incluía los Salmos 115 al 118. En esta cena pascual se da a conocer el traidor. Por primera vez Jesús anunció claramente
que uno de los 12 lo había de entregar. Marcos 14, 18. Entonces la mayoría de los discípulos comenzó a preguntar ansiosamente, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Esperando una respuesta negativa. Como respuesta Jesús dijo, el que mete conmigo la mano en el plato, ese me ha de entregar. Jesús hizo esta afirmación en respuesta a una pregunta de Juan. Pero Judas no había oído la pregunta, deseado de todas las gentes 610. La cena pascual se comía con los dedos. El plato aquí mencionado era sin duda la salsa o jaroset que se comía con el pan sin levadura y las hierbas amargas. Y Jesús agregó, el Hijo del Hombre va según está escrito. Probablemente se refería al Salmo 22 y a Isaías 53. Pero ¡ay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre es entregado! Es temible cuando la palabra de Dios registra un ¡ay! El hecho de que estaba predicha la traición de Judas de ninguna manera lo disculpa de su responsabilidad personal en este asunto, porque Dios no lo había predestinado para que entregase a su maestro. La decisión de Judas fue una elección deliberada de su parte, sin ningún tipo de coacción. Mientras la angustia se apoderaba de los discípulos y preguntaban, ¿soy yo, Señor? El silencio de Judas atrajo todas las miradas hacia él. En medio de la confusión de preguntas y expresiones de asombro, Judas no había oído las palabras de Jesús en respuesta a la pregunta de Juan, el hecho de meter la mano con el pan en la salsa al mismo tiempo que el maestro, en Juan 13, 21 al 25. Pero ahora, para escapar al escrutinio de los discípulos, preguntó como ellos, ¿soy yo, maestro? Y Jesús replicó solemnemente, tú lo has dicho. Sorprendido y confundido al ver expuesta su mala actitud hacia Jesús y su propósito, Judas se levantó apresuradamente para salir del aposento, y entonces Jesús le dijo, lo que haces, hazlo más presto. Como él había tomado el bocado, luego salió y era ya noche, dice el versículo. Y era verdaderamente noche para el traidor, cuando apartándose de Cristo, penetró en las tinieblas de afuera. Hasta que hubo dado este paso, Judas no había traspasado la posibilidad de arrepentirse. Pero cuando abandonó la presencia de su Señor y de sus condiscípulos, había hecho la decisión final. Había cruzado el límite. La otra cuestión importante de la Santa Cena es la institución de un nuevo servicio ritual, la Cena del Señor, Marcos 14, 22 al 25. Este nuevo servicio iba a sustituir la cena pascual instituida por Moisés. El pan sin levadura era el símbolo de su cuerpo y representaba la ofrenda sin pecado de su persona en lugar del pecador, y la copa que según el deseado de todas las gentes contenía el jugo puro de la uva sin rastro de fermentación,
quizá diluido con agua, representaba su sangre, su vida ofrendada por el pecador. Esto representa la muerte vicaria o sustitutiva de Cristo por los pecadores. De no haberse producido la muerte vicaria de Cristo, el plan de salvación nunca hubiera sido una realidad, habría fracasado. Aún los que se salvaron en tiempos del Antiguo Testamento fueron redimidos en virtud del sacrificio venidero. Esta sangre que por muchos es derramada es para la remisión o perdón y liberación de los pecados. Este rito de la Santa Cena debe repetirse durante todo el tiempo hasta el regreso de Cristo, en memoria de Jesús hasta que Él venga. Finalmente, al terminar la cena y salir Jesús, les dijo algo inquietante en Marcos 14:27. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Zacarías 13:7. O sea, Jesús y su muerte en la cruz sería para los discípulos un escándalo, es decir, una piedra de tropiezo, algo que hace caer, algo que no se entiende. Jesús pronunció estas palabras de advertencia y amonestación mientras él y los discípulos comenzaban a descender desde la ciudad al valle del Cedrón, en camino al monte de los Olivos. Esta predicción de Jesús prácticamente se cumplió 1 hora o un poco más antes de la medianoche, durante las primeras horas del día 14 de Nisán. También Jesús advirtió a Pedro, quien, sintiéndose superior a sus compañeros, afirmó que él nunca lo negaría. Aunque todos te negaren, yo no te negaré. Pero Jesús le dijo seriamente: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. El cantar del gallo era una forma común de referirse al amanecer. Veamos ahora el cuarto punto, Getsemaní. Marcos 14, 32 al 42. Finalmente llegaron al huerto de Getsemaní, donde Jesús había venido muchas veces en otras oportunidades a meditar, orar y descansar. Este huerto, que tenía muchas plantas de olivo, estaría en algún punto en la ladera del Monte de los Olivos, cruzando el valle del Cedrón enfrente al templo, y a unos 10 minutos de distancia, yendo a pie desde la ciudad. Jesús instó a 8 de sus discípulos que se sentaran cerca de la entrada del huerto y, tomando a los 3 restantes, Pedro, Santiago y Juan, que tenían con él una asociación más íntima, ya que en este momento necesitaba la camaradería humana, la simpatía y la comprensión de sus amigos. Entonces comenzó a entristecerse y a angustiarse. Nos resulta imposible comprender la profunda tristeza y el misterioso dolor que oprimían a Jesús cuando entró al huerto de Getsemaní. Los discípulos estaban perplejos. Nunca lo habían visto sufriendo tal angustia. ¿Cuáles eran
los componentes de tal sufrimiento según el deseo de todas las gentes, desde la página 636 al 644, había varios componentes. En primer lugar, él, que siempre se sentía en la presencia de Dios y que tenía su aprobación, ahora se sentía excluido de la luz de la presencia sostenedora de Dios. Se contaba entre los transgresores y debía llevar la culpabilidad de la humanidad caída y sentir sobre él la ira de Dios. Temía quedar privado para siempre del amor del Padre. El segundo componente de esta profunda tristeza que se iba ahondando y que tenía repercusiones físicas. Ese es el segundo componente, las repercusiones físicas. Su cuerpo se tambaleaba como si fuera a caer. Cada paso le costaba un penoso esfuerzo y gemía como si le agobiase una terrible carga, al punto que debía ser sostenido por sus compañeros en varias oportunidades. El tercer componente es que en esta hora de suprema angustia, él anhelaba la presencia de estos 3 discípulos más allegados a él para que pasaran la noche en oración, pero al mismo tiempo no podía soportar que presenciasen su agonía. El cuarto punto es que sentía que el pecado lo estaba separando de su Padre. Era como si de pronto se abriera ante él un abismo tan ancho, negro y profundo que su espíritu se estremecía ante él. No podía ejercer su poder divino para escapar de esta agonía. Debía sufrir como hombre las consecuencias del pecado del hombre. En quinto lugar, Cristo estaba sufriendo bajo la justicia divina y anhelaba tener un intercesor para sí, pero no había para él un intercesor. Y en sexto lugar, vamos a ver que a todo esto se sumaba que el diablo se había hecho presente en el Getsemaní. Este lugar llamado Getsemaní quiere decir la prensa de aceite, o sea, allí había una antigua prensa donde se oprimían o prensaban las aceitunas y se sacaba el aceite. Y esto literalmente, el Getsemaní, fue como una prensa que exprimió a Jesús hasta lo sumo. En esta prensa de aceite, él tuvo que jugarse el todo por el todo. Para él, todo estaba en juego. Si fracasaba aquí, perdía su esperanza de dominio. Y esto estamos hablando de Satanás. Por eso es que hemos dicho que a todo esto se sumaba que el diablo se había hecho presente en la prensa de aceite, porque para él todo estaba en juego si fracasaba. Perdía la esperanza de dominio y él mismo sería derribado y desechado. Toda su esperanza se cifraba en vencer a Cristo en esta suprema prueba para llegar a ser para siempre el rey de esta tierra. Así es que Satanás lo turbaba con declaraciones muy perversas y malignas, como ser que quedaría eternamente separado del Padre, que quedaría para siempre identificado con el reino de Satanás, que su sacrificio sería en vano, porque la humanidad era irremisiblemente mala e ingrata. Aún sus discípulos lo abandonarían
y se unirían a las maquinaciones de Satanás. El conflicto era terrible. En su agonía se aferraba al suelo frío como para evitar ser alejado más de Dios. El frío rocío de la noche caía sobre su cuerpo postrado, pero él ya ni lo sentía. De sus labios pálidos brotaba el amargo clamor: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, empero no como yo quiero, sino como tú. Cuanto más necesitaba la simpatía y la compañía humana, sus compañeros dormían profundamente. No habían prestado atención ni obedecido a su repetida amonestación: velad y orad para que no entréis en tentación. Los discípulos despertaron al oír la voz de Jesús, pero casi no lo reconocieron. Tan cambiado por la angustia estaba su rostro. Y entonces él les volvió a decir: velad y orad para que no entréis en tentación. E incluso les dijo: el espíritu está presto, pero la carne es débil. Volvió al lugar de su primera lucha y la agonía se apoderó de él nuevamente con mayor poder. Fue entonces que le sobrevino un sudor generalizado, como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Poco tiempo antes había estado de pie como un cedro poderoso, soportando los embates de la malicia y las sutilezas de sus enemigos, pero ahora era como un junco, azotado y doblegado por la tempestad airada. Había llegado la hora de la potestad de las tinieblas, y repitió el angustioso ruego: Padre mío, que no pase de mí este vaso sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Tan desfigurado era su aspecto que sus discípulos no lo reconocieron la segunda vez que acudió a ellos. Por tercera vez volvió a su lugar de retiro y cayó postrado, vencido por el horror de una gran oscuridad. Su cuerpo temblaba en esta hora penosa. Ya no oraba por sus discípulos, sino por su propia alma tentada y agonizante. Este era el momento pavoroso de la terrible decisión con respecto al destino del mundo. Aún podía negarse a beber la copa destinada al hombre culpable. Podía volver a su Padre. ¿Beberá el Hijo de Dios la amarga copa de la humillación y la agonía? Vuelve a rogar: Padre, si no puede pasar de mí este vaso sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Pero esta tercera vez surge en su mente la historia de la familia humana y los tristes ayes de un mundo condenado. Entonces decide salvar al hombre, sea cual fuera el costo. Acepta su bautismo de sangre para que por él millones puedan obtener la vida eterna. Hágase tu voluntad, le dice al Padre. Habiendo hecho la decisión, cayó moribundo al suelo. El Salvador pisó solo el lagar y nadie del pueblo estuvo con él. Hubo silencio en el cielo. Ningún arpa vibraba. Si los mortales hubiesen percibido el asombro de la hueste angélica mientras veían al Padre retirar sus rayos de luz, amor y gloria del Hijo amado, comprenderían mejor cuán odioso es ante el cielo el pecado humano.
había muchos que contemplaban la gran crisis con intenso interés, y eran los habitantes de los mundos que no habían caído, los ángeles celestiales y aún Satanás y su confederación del mal. En esta terrible crisis, cuando todo estaba en juego, cuando la copa misteriosa temblaba en la mano del doliente, los cielos se abrieron, una luz resplandeció en medio de la tempestuosa oscuridad, y el poderoso ángel que está en la presencia del Padre, ocupando el lugar del cual cayó Satanás, es decir, Gabriel, vino al lado de Cristo. No vino a quitar de su mano la copa, sino a fortalecerlo, a fin de que pudiera beberla, asegurándole a él el amor del Padre. Vino para dar poder al suplicante divino humano. Le aseguró que su Padre es mayor y más poderoso que Satanás, y que su muerte ocasionaría la derrota completa del enemigo, y que vería del trabajo de su alma y quedaría satisfecho, porque tenía una multitud de seres humanos eternamente salvados. Algunos piensan que era necesario la existencia de un Judas que lo entregase a las autoridades judías, de un Sanedrín que lo condenara y un Pilatos que se lavara las manos para que Jesús muriera en la cruz para limpiar nuestros pecados. Pero la verdad es que nadie estaba predestinado a jugar el papel de traidor o asesino para que Jesús pudiera salvar a la humanidad. Desde el Getsemaní al Calvario, todo ese sufrimiento que Cristo padeció fue gratuito, no era de parte de Dios, era de Satanás. Fue gratuito e innecesario. Era sadismo puro. Hubiera sido suficiente tan solo el Getsemaní, donde Jesús experimentó una tristeza tan profunda que él la calificó "estoy triste hasta la muerte", y causada por tener que cargar con los pecados de la humanidad. En ese momento, en el Getsemaní, todos los pecados de la humanidad fueron cargados sobre él, y eso fue lo que ocasionó la tristeza tan profunda, que era una tristeza de muerte. El deseado de todas las gentes afirma que Cristo allí cayó moribundo al suelo, padeció los sufrimientos de la muerte y sin duda hubiera muerto si el ángel, el poderoso ángel que vino para impartirle fuerza para soportar los sufrimientos adicionales hasta la cruz. O sea, todos los sufrimientos desde el Getsemaní hasta la cruz no fueron planeados por Dios, fueron adicionados con toda crueldad por Satanás, porque Satanás deseaba quebrantar su fortaleza, hacer que Jesús bajara de la cruz y decidiera no salvar a la humanidad. Quería lograrlo a través de un sufrimiento sobrehumano. La razón por la cual no murió en Getsemaní es porque se le concedió a Satanás la
posibilidad exigida por él de oprimir a Jesús de manera implacable y causar sobre él tal aflicción que literalmente quebró su corazón. La agonía mental y la descarga emocional era más de lo que la multitud podía aguantar. La agonía de Cristo no cesó, pero le abandonaron su depresión y desaliento después de la visita del poderoso ángel Gabriel. La tormenta no se había apaciguado, pero él fue fortalecido para soportar su furia. Había soportado lo que ningún ser humano hubiera podido soportar, porque había gustado los sufrimientos de la muerte por todos los hombres. Los discípulos dormidos fueron despertados repentinamente por la luz que rodeaba al Salvador. Vieron y oyeron al ángel y pensaron que Jesús estaba seguro bajo el cuidado de Dios. Por lo tanto, se volvieron a dormir. Mirándolos tristemente, Cristo les dijo: «Dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores». Aún mientras decía estas palabras, ya oía los pasos de la turba que le buscaba. Entonces añadió: «Levantaos, vamos, he aquí ha llegado el que me ha entregado». Judas sabía dónde encontrar a Jesús, y el huerto de Getsemaní era uno de los lugares donde solía ir con el propósito de orar y meditar. La misión de Judas era conducir a los gobernantes hasta Jesús cuando estuviera en un sitio tranquilo y apartado, y allí identificarlo ante sus captores. Judas iba acompañado de mucha gente, entre la cual estaba el sumo sacerdote, acompañado por dirigentes judíos, algunos fariseos, los alguaciles del templo, también judíos, y un destacamento de soldados romanos. Además, había una turba formada por rufianes del populacho que habían venido quizá para presenciar algo emocionante. Esta acción fue realizada bajo la autoridad del Sanedrín, como dice Juan 18:6, y que consigna que cuando los dirigentes de la turba se acercaron a Jesús, un poder sobrenatural los hizo caer a tierra, y eso se debió a que el ángel Gabriel, que hacía pocos momentos había sostenido al Salvador, se interpuso visiblemente entre ellos y Cristo, y eso parecía ser para demostrar que este acto de prender a Jesús merecía la desaprobación del cielo. Esta fue la primera revelación del poder divino, y la segunda fue cuando Jesús sanó la oreja de Malco rebanada por Pedro. Jesús increpó a los dirigentes judíos por haberlo capturado como si fuera un empedernido malhechor, siendo que él nunca había actuado en secreto, sino ante la vista de todos, y no había hecho nada para merecer la acusación de que estaba tramando algo en contra de las autoridades judías o romanas. Cuando lo ataron, Jesús pidió que no molestaran a los discípulos. Estos, cuando vieron que Jesús no tenía intenciones de liberarse de la turba, y si él no se resistía, ¿qué esperanza podía haber para ellos? No estaban dispuestos a ser atrapados, y fue Pedro, el discípulo, que en forma más vehemente había hecho alardes de su lealtad,
quien propuso a los demás que se salvaran a sí mismos. Y de esa manera huyeron todos. Deseado de toda la gente, 6:46. El quinto punto, ¿quién eres? Marcos 14, 60 al 72. Y Mateo 26, 57 al 75. Jesús fue llevado ante el Sanedrín y su juicio consistió en dos fases. La primera, un juicio eclesiástico ante las autoridades religiosas judías, y la segunda, el juicio civil ante Pilato y Herodes. Hubo dos audiencias preliminares, una ante Anás y Caifás, y fue llevado ante el Sanedrín 2 veces, primero de noche y luego de día. Compareció 2 veces ante Pilato. Los dirigentes de la nación ya habían decidido lo que habían de hacer con Cristo. Solo les faltaba una prueba aceptable para justificar su acción. Habían decidido que irrevocablemente lo condenarían a muerte, pero no sabían cómo hacer para mantener la apariencia de legalidad. En primer lugar, temían que el pueblo que seguía a Jesús intentara rescatarlo. Y en segundo lugar, que si se demoraban en finiquitar el caso, sobre todo si esperaban hasta después de la Pascua, se produciría una irresistible reacción pública en favor de Jesús. En tercer lugar, que algunos de entre ellos mismos, los fariseos y las autoridades judías, defendieran a Jesús y demandaran que se hiciera justicia. Por lo tanto, a los que parecían ser simpatizantes de Jesús, como Nicodemo, no los invitaron a formar parte del concilio. Y cuarto, que Caifás no pudiera continuar con el proceso hasta completarlo. Quinto, que se intentara examinar la naturaleza de los milagros de Jesús realizados en sábado, y que Jesús dividiera el concilio reavivando los prejuicios que había entre fariseos y saduceos. Finalmente, que Jesús revelara aspectos desfavorables de la vida privada de ellos y que hiciera ver los medios ilegales que estaban empleando para enjuiciarlo. La acusación contra Jesús preferida por el Sanedrín era la de blasfemia, al decir que era hijo de Dios, y ante las autoridades romanas era de sedición e insurrección. El juicio nocturno de Jesús, presidido por Caifás, aproximadamente a las 3 de la madrugada, se presentaron testigos ante ellos, pero en realidad no tenían nada convincente de qué acusarle, pero no lo hallaron, ya que las acusaciones de los falsos testigos no concordaban y se contradecían, lo cual invalidaba la acusación. Finalmente se levantó el sumo sacerdote, Anás, consciente de que no tenía de qué acusar a Jesús. Entonces exigió que Jesús respondiera bajo juramento a la pregunta que ahora se le hacía, y esperaba lograr que Jesús se acusara a sí mismo, lo que también era ilegal. La pregunta era, si eres tú el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, le preguntaba si él era el Mesías. Y Jesús respondió, tú lo has dicho. Mateo 26, 64. Y Marcos 14, 62 dice, yo soy. Y desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. Entonces Caifás rasgó sus vestiduras en señal de estar
dominado por una santa indignación, a pesar de que la ley mosaica prohibía que el sumo sacerdote se rasgara los vestidos sacerdotales, que representaban el perfecto carácter del Mesías. Pero las leyes rabínicas lo permitían cuando el sumo sacerdote oía a alguien que blasfemaba. Entonces probó que él daba más importancia a la ley rabínica que a las escrituras. Y empezó a decir que Cristo había blasfemado. Según el judaísmo rabínico, el pronunciar el nombre divino era una blasfemia, lo mismo que un hombre se igualara a Dios. Bajo juramento, Jesús había afirmado que era el Mesías, el Hijo de Dios, y durante 2 años antes, el Sanedrín sabía que Jesús hacía esta afirmación en el máximo sentido posible. Caifás perdió la votación de los miembros del Sanedrín acerca de esta acusación y que diesen el veredicto. Y todos ellos lo condenaron diciendo que era reo de muerte. O sea, Caifás pidió a los miembros del Sanedrín que votaran, y todos ellos lo condenaron diciendo que era reo de muerte por blasfemia. Jesús no había blasfemado. Esta decisión era era ilegal porque fue tomada de noche, lo cual estaba prohibido por la ley, hacer un juicio de noche. Y además debía ser ratificado por los romanos, pero no habían invitado a Nicodemo, ni a José de Arimatea, ni a otros que simpatizaban con Jesús o que deseaban que se le hiciese justicia. Después de esta sentencia, le escupieron en el rostro, como dice Isaías 56, le vendaron los ojos y le hicieron otras afrentas, como darle puñetazos y abofetearlo, y luego pedirle que profetizara quién le había golpeado. Al mismo tiempo, Pedro, que había regresado y que estaba sentado afuera, es decir, en el patio, fuera del edificio donde se llevó a cabo el juicio, tuvo una conversación con la portera que había dejado entrar a Pedro, que estaba calentándose en un fuego con otras personas, y le dijo: «Tú también estabas con Jesús el Nazareno». Pedro negó inmediatamente, sin recordar la advertencia que Jesús le había hecho solo pocas horas antes. Esta fue la primera negación de Pedro, entre las 3 y las 5 de la mañana. Pedro salió entonces hacia la puerta de calle para alejarse de esta mujer, temiendo que lo descubrieran y que lo prendieran. Allí lo vio otra criada y dijo a los que estaban allí: «También éste estaba con Jesús el Nazareno». Y Pedro negó otra vez, pero esta vez ya lo hizo con juramentos, para hacer más enfática su negación. Un poco después, como 1 hora, los que allí estaban, especialmente un siervo del sumo sacerdote, que para peor era pariente de Malco, al que Pedro le había cortado la oreja, y éste le dijo que hasta su acento galileo lo descubría como discípulo de Jesús. Y Pedro, desesperado, comenzó a maldecir, a decir malas palabras y a jurar: «No conozco al hombre», y enseguida cantó el gallo. Pedro se acordó de la advertencia de Jesús y comprendió su jactancia y confianza propia. Saliendo afuera, Pedro vio a Jesús y después de vagar sin rumbo, llegó al Getsemaní, al mismo lugar
donde hacía poco su maestro se había postrado y rompió a llorar amargamente, ya que le parecía que todo estaba perdido, aún hasta su propia persona. Conclusión: el sufrimiento de Jesús fue sin duda alguna el cumplimiento de la profecía. Él comprendía claramente su destino, sabía que iba por el camino que había elegido y sabía a dónde lo llevaría. El Hijo del Hombre va, como está escrito de él, Marcos 14, 21. Y podríamos agregar, mas ¡ay de aquellos que contribuyeron a su sufrimiento! Percibe que así se cumplen las Escrituras. El sacrificio de Jesús era un derroche desenfrenado. Para el raciocinio humano, todo el plan de salvación es un derroche de mercedes y de recursos. Los discípulos de Jesús reprobaron a María por haber desperdiciado mucho dinero en ungir a Jesús con el perfume de nardo fino. Sin embargo, no comprendían que todo el plan de salvación era un derroche desenfrenado del cielo para salvar, aunque sea unos pocos seres humanos. Por eso dice que todo el plan de salvación es un derroche de mercedes y recursos. Hay en él abnegación y sacrificio sincero. Bien pueden las huestes celestiales mirar con asombro a la familia humana que se niega a ser elevada y enriquecida con el infinito amor expresado en Cristo. Bien pueden ellas exclamar: ¿por qué se hace este gran derroche? El don de Cristo en propiciación se da a un mundo perdido en forma tan generosa que no podría decirse de él que podría haber hecho más.